El manierismo es el periodo y estilo artístico que surgió en las décadas centrales y finales del siglo XVI. Hizo parte de la etapa final del Renacimiento, específicamente del Cinquecento. Se trató de la reacción contra el ideal de belleza clasicista que estuvo presente en el Renacimiento, optando por un estilo extravagante, subjetivo e inestable. Es el momento en donde se pierde lo más propio del clasicismo: las proporciones, la armonía, la serenidad y el equilibrio. El origen del término manierista proviene de la palabra italiana maniera, que significa personalidad artística o estilo. Los artistas de la época se dejaron llevar por sus gustos, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Esta corriente responde a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que ponen en crisis a las ciudades italianas, a partir de la formación de los estados nacionales y el movimiento de la reforma y la contrarreforma. La arquitectura manierista rechaza el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica, optando por los contrastes y lo natural versus lo artificial. Aparece con gran importancia el fenómeno de lo grotesco, que consiste en un motivo decorativo derivado de la decoración de las cuevas descubiertas en Roma en el siglo XV. Combina elementos vegetales, vasijas, figuras humanas, animales fantásticos y seres mitológicos de una forma simétrica. Los arquitectos de esta época se alejan de la rigidez de los cánones teóricos y de las reglas de la sintaxis clásica, buscando la variedad y la complejidad en sus diseños. En estas construcciones se expresa una relación dinámica entre elementos sustentadores y sustentados, generando formas descompensadas. La Villa Farnesio en Caprarola consistió en una fortaleza defensiva que fue preparada originalmente por Antonio de Sangallo el Joven. Luego, por voluntad del cardenal Alejandro Farnesio, el proyecto fue modificado por el arquitecto renacentista Jacopo Vignola en 1575. El imponente palacio renacentista emplea formas geométricas complejas y contradictorias en el interior y exterior, pues adopta elementos de otras tipologías como la arquitectura militar. En su fachada dominan las líneas horizontales, y la edificación se eleva sobre dos escaleras de gran tamaño. Se encuentran esculturas de animales fantásticos y en el interior la decoración es grotesca y recargada. Es una edificación donde lo natural y lo superficial se mezclan y donde existen geometrías diferentes que se alejan de la rigidez clásica. A diferencia de la escultura clásica, la escultura manierista prefiere la línea o figura serpentinata, en que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente. Sus características principales son la monumentalidad, el idealismo dramático y las formas ornamentales y sinuosas. Este tipo de escultura busca el desequilibrio y la tensión, librándose del culto de la belleza clásica. El espacio racional clásico se descompone, optando por una composición irregular sin ejes de simetría. El rapto de las Sabinas, la obra maestra del escultor Juan de Bolonia, fue creada en 1579. Tiene una composición más conceptual que narrativa, en donde tres personas están dispuestas en una línea serpentinata que incluye espirales y remolinos. Responde a las características de la escultura manierista, en donde aparecen figuras alargadas con poses artificiales y la oposición de opuestos naturales como el hombre versus la mujer. La escultura ofrece múltiples puntos de vista para el espectador, logrando un trabajo de alta complejidad. La obra narra un episodio de la historia mítica de Roma. Cuando Rómulo fundó la ciudad, quería que los pueblos se unieran a su ciudad, así que raptó a las hijas de los sabinos para que se casaran y se quedaran en Roma. La escultura expresa el dolor de un padre, el desespero de una hija y la maldad del secuestrador. La pintura manierista se distingue principalmente por la ausencia de naturalismo en su representación de la realidad, por tener efectos visuales exagerados, el uso de colores llamativos, desproporción en las figuras y adopción de posturas complejas. Se hace un tratamiento irreal del espacio, al igual que cierto desequilibrio y contraste en los elementos pictóricos. Hay una ruptura en la unidad compositiva del Renacimiento, en donde el personaje principal no se encuentra en el centro de la escena. Además, no existe un único punto de fuga, ya que se representa más de una escena simultáneamente. La Virgen del Cuello Largo es un cuadro del pintor parmigianino realizado en 1534 y 1540,
En la escena se expresa la característica de la deformación de las figuras del manierismo. María aparece como una mujer de grandes dimensiones. Sus manos y su cuello alargados hacen que se vea descompensada. El niño que está en sus brazos no tiene apariencia de bebé, está alargado al igual que el resto de los personajes. Por otro lado, se destaca la intensa iluminación que se le otorga a los personajes principales, al igual que los colores azul y granate que pretenden dar ciertos matices de fantasía. Luego del manierismo, corriente que aún tenía algunos aspectos clasicistas, aparece el barroco, un periodo de la historia de la cultura occidental originada por una nueva forma de concebir el arte. La arquitectura se caracterizó por la complicación formal, las formas curvas y la abundancia de adornos y ornamentos. Se construyeron domos y cúpulas, edificios estructurados con amplias naves e interiores decorados con frescos. En el arte se hicieron presentes aspectos como el claroscuro, el dramatismo y la teatralidad. Las figuras son voluptuosas y cobran expresividad, y el color toma protagonismo en todas las obras. La escultura se incorpora a la arquitectura, se hacen esquemas compositivos libres de proporción equilibrada, se representan desnudos y los artistas continúan con el sentido helicoidal del manierismo.